con su permiso. Hola. Hola. Sin su permiso. La tecnología. Ahora sí, con permiso de la tecnología también. Bueno, pues con su permiso y el de la tecnología, buenas tardes, bienvenidos a la Sala de Ámbito Cultural. Mi nombre es David Castro, soy el responsable de este espacio, en el cual pues agradecemos su presencia. Agradecemos también la participación de la Asociación de Amigos de la Escuela Sange por traernos una propuesta que personalmente me hacía mucha ilusión. Ya habíamos hablado Zacarías y yo hace algún tiempo acerca de esta exposición. Me contó la historia, me pareció preciosa y cuando empezamos a ver un poco las obras de Francisco Avilés, pues ya tenía hasta ganas de que llegara esta exposición que por fin hemos podido ver esta mañana ya montada y bien, y que creo que van a disfrutarla todos durante estas 2 semanas que va a estar expuesta. Por mi parte, simplemente quería dar la bienvenida y el agradecimiento en mi nombre, en nombre del Corte Inglés, por asistir esta tarde aquí y nada más, simplemente dar la bienvenida también a los que van a hablar realmente, los que importan, las voces que van a dar un poquito más de brillo a esta presentación esta tarde aquí en la sala. Muchísimas gracias. Águeda, José y Zacarías, buenas tardes. Bueno, en primero presentaros, aunque está el nombre puesto, tenemos aquí a mi izquierda, que no sé si es de izquierda, pero bueno, tiene el honor, y para mí ha sido colaborar con él una cosa, vamos, siempre, trabajar con él da gusto. Con un gran organizador, cualquier colaborador sale adelante y yo con él, cuando él lo pida, vamos a estar. Águeda también le gusta, esto siempre está metida en estos berenjenales, y apoya incondicionalmente también. Y yo en calidad de vicepresidente, porque nuestro presidente está en Valencia, no ha podido venir, estuvieron el sábado aquí reunidos dentro de las reuniones que tienen los antiguos alumnos, estuvieron aquí en el Club Taurino y luego leerá una carta a Águeda que dejó para la familia. Entonces yo como vicepresidente voy a hacer una pequeña reseña de don Francisco Avilés. En primer lugar empezar dando, como siempre, pues en nombre de la Asociación de los Amigos de la Escuela Sange, la bienvenida a los asistentes. Y así esperar que la respuesta a lo largo de estos 12 días que vamos a tener sea igual o superior a la que tenemos en este momento. Yo creo que hay un colectivo de gente alrededor de la asociación que a lo largo, pues me han comentado que no han podido estar aquí y creo que se van a pasar. Algunos que tenían bastante relación con Francisco Avilés. En mi agradecimiento, pues no queda más remedio que agradecer a David y al ámbito del Corte Inglés, pues el aspecto pues, de sala, medios técnicos y su persona sobre todo amable. Lo he conocido esta mañana y me parece una persona que se puede también colaborar con él. Por supuesto también a la familia, que en todo momento, yo no pude ir en la primera reunión, la primera visita que hicieron, he estado hoy con Loli y vamos, encantadora. Supongo que el primer contacto que tuvieron ellos se abrió. Está claro que han facilitado tanto han abierto el baúl de los recuerdos, por decir, y todos sus medios que han tenido y con ello hemos podido llegar a poner este pequeño homenaje aquí en esta sala. Pues también habría que agradecer a Juan Vicente por su labor de fotógrafo, a Águeda y a todas las personas que de una forma u otra han colaborado en la realización de esta actividad. Y a Remigio Tolmo, que también nos ha ayudado en el montaje. En el montaje esta mañana, sí. Que ha sido, según me ha comentado Zacarías, es el experto en exposiciones. Y he notado que sí, es cierto, perdona. Bueno, ¿qué decir de don Francisco Avilés? Yo, evidentemente, como siempre, con este gran organizador, cualquier colaborador se crece. El sábado creo que fue. En esta comida me dijo, tienes que hablar, Vicente. Algunos dicen que me gusta un micro más que un tonto, un chupachú. Perdonad que hable en este... Pero bueno, y por problemas familiares ha sido hasta mediodía que he terminado, pero anoche ya, viniendo del hospital, digo, tendré que llamar a gente que de alguna forma yo he tenido solamente con Pepe Gil y algunas cosas más que tenía desde el sábado aquí, puedo hacer alguna reseña, ¿no? Entonces me puse en contacto con varios compañeros, profesores suyos, y evidentemente pues voy a leer, a raíz de eso, me apoyo en lo expresado por su nieta Marta, que está por aquí, pues no la veo, en lo referente a que decía que cuando hablan de él vuelven una y otra vez al campo de las anécdotas, que sembró y recolectan sus recuerdos entre risa y nostalgia e incluso carcajadas. O sea, realmente es clavado. Cuando hablaba con uno, venía esto. Digo, si es que es lo mismo, tengo que hacer esa reseña. Y en base a esto voy a hacer 4 líneas
pues basándome en estas anécdotas, en esas pequeñas, que en muchos casos, como yo decía, eran anécdotas con moraleja, con sacarle una parte, no eran de reírse en el mal sentido, ¿no? Yo lo veía que eran, para mí, fueron de alguna manera bastante constructivas. Vamos, no creo que nadie dijera que eran... Y voy a empezar por una, que no la iba a contar, pero la voy a contar. Alguno me comentaba, Juan el chofer, creo que, no sé si Red se acordará de aquello, una de las mediodías que comían allí, estaban en el taller y había una fragua donde todos los días se calentaba, en la fiambrera que llevaba, calentaban la comida. Y llegó un día, pues, Francisco Avilés, con su socarronería, dice, espérate, y le metió unas piulas. Le metió unas piulas en esto cuando el Juan, el petardito, aquello hizo ¡pum! Hay que mirar, Juan el negro. Dice, pero no te preocupes, esto no es aquí, no va a quedar aquí. Te invito a comer en el Rincón de Pepe. Y llegó a invitarlo al Rincón de Pepe. O sea, que la cosa no queda en la broma, sino después se vio y dice, invitado al Rincón de Pepe por lo que te he hecho. ¿Vale? Eso es, no lo iba a contar, pero en fin, para comenzar viene ahí. De mi experiencia de estos contactos que he mantenido, de Francisco Avilés, se veía o se saca que era un gran hombre, de fuerte personalidad y convicciones, lúcido e imaginativo. Tenía soluciones para todo. Socarrón, colaborador, apoyando de forma incondicional a sus compañeros cuando demandaban algo de él, poniendo su experiencia y maestría a su disposición. Era un extraordinario maestro, tanto en temas técnicos y pedagógicos como en la pintura. Algunos de sus compañeros, Antonio Lillo, Domingo Parreño, todavía siguen considerando su maestro y tutor. Eso me decía anoche Lillo. Para mí fue mi maestro. Cuando yo llegué allí, se me abrió, me dio toda su experiencia y me dio el saber estar en un aula. Es un hombre que ya está jubilado, pero me sorprendió. Dice, soy jubilado, pero sigue siendo mi maestro y mi tutor, lo consideraba. Tomando como hilo conductor los datos y anécdotas recogidas en estas entrevistas, su fuerza y personalidad quedó patente en la entrevista, o mejor dicho, interrogatorio, que hace referencia en tu texto, en el catálogo, que fue sometido por el padre Molina. Eran célebres la selección que se hacía. Mi padre también me cuenta su selección cómo fue y es de ese tipo. Era un hombre bastante duro. Fue memorable. Tras una serie de interminables preguntas sobre distintos aspectos, pues conocimientos, experiencias, las preguntas fueron derivando ¿a dónde? Pues como sabíamos, el padre Molina era un señor bastante cristiano y católico, derivaron hacia ese tema. Y una forma pertinaz preguntándole por sus creencias y venga y dale, y al final pues le dijo, llegó el momento con su típica socarronería que le dijo, si usted lo que busca es un sacristán, no cuente conmigo. Así lo dijo. Pero si lo que busca es un buen profesor de electricidad, me tiene de forma incondicional aquí. Y eso lo demostró durante todo el tiempo. Para hacer los talleres nuevos, comenta, yo no estuve en esas promociones, pero ya lo comenta Zacarías en su texto, ¿no? Y así era don Francisco Avilés. Pero todavía más, con esa ironía, con esa burla, dice, y cuando se iba le dice, le digo que parece que se le ha olvidado preguntarme algo. Ese es qué calzo, qué número calzo. Y le digo que es el número 44. Saliéndose ya le salió por ahí. Le ha faltado preguntarme el número que calzaba. O sea que no tenía frente al que le iba a contratar a la persona aquella, pero con las ideas que tenía él, Francisco Avilés, social, cómo era el hombre, cómo llegó a ser cogido y la escuela ganó bastante con su... pero bastante. Otra de las anécdotas que tenemos por aquí, yo creo que con aquel acto, como decían muchos compañeros, Sánchez ganó bastante. Algunos de nosotros fuimos influenciados en nuestra práctica docente, de los que hemos sido profesores, ya he dicho, que nos ha servido muchas de aquellas cosas que veíamos en su maestría. Era un maestro tanto técnica como he dicho antes, como artísticamente, y se demostraba en aquellos cuadernos de que dibujaba a mano, explicando de forma exhaustiva los trabajos y prácticas que debíamos de realizar, que con esos escasos recursos nos permitía sacarnos el máximo de partido a nuestras habilidades. Aquellas instalaciones eléctricas, recordar, construidas desde cero, o sea, nada. Que eso después ha sido puesto como en los años 90, como el paradigma dentro de la reforma en la tecnología. Los zagales tienen que construir, tienen que manejar, tienen que... Yo recordaba, dice, ¿qué les vamos a poner? En cursos que yo he dado y me han dado, en uno de ellos puse en marcha un tablero de aquello. Aquello se sorprendió el de Alecós, que traía unos recursos de Alemania y vio aquello cómo funcionaba y dice, esto se hacía aquí en los años 60. Y partían de la nada, utilizaban herramientas y llegaban a hacer un proyecto que era una instalación completa, con madera, con chapas, con hilos, construían todos los mecanismos y aquello funcionaba. Entonces era
una forma de ser, y eso te permitía pues, sacarte una serie de habilidades que de otra manera a lo mejor no se hubiera conseguido. Y que después, ya digo, dentro de las nuevas reformas que hubo en los 90, se valoraba bastante. Bueno, pues yo creo que con la siguiente anécdota podemos considerar su maestría que tenían los compañeros hacia él. Y es ya de la última, ¿era un maestro para los compañeros? Pues sí. Llegó un momento, uno de los profesores, Parreño, lo voy a nombrar, aunque dijo, no hace falta que nombre esta anécdota, digo, yo soy campechano y huertano, y en base de anécdotas se puede llegar a ver la personalidad del homenajeado. Pues estaban explicando, tenía que explicarle a los chavales cómo se dibujaba un pentágono inscrito en una circunferencia. Pues Parreño, que estaba recién llegado, igual que Lillo, va a preguntarle a un compañero, pues yo no sé exactamente, sé que hay un método que se hace de esta manera, hay que mirar, llega otro que era de dibujo, Fernando Ortuño, tampoco se acordaba en aquel momento exactamente de seguir los pasos. Pues dice, ve a preguntarle a don Francisco Avilés. Llega allí, dice, ¿cómo? ¿Cómo se hace un pentágono? Hace así a mano alzada, una circunferencia, mejor que un compás, dice, 1, 2, marca los 5, aquello lo hace y cuadrado. Un pentágono inscrito en una circunferencia y dice, esto es lo que hay que explicar a los zagales, sin complicación. Somos capaces de... Y un pentágono perfecto, o sea, con esa socarronería, pero que iban a él a preguntarle, o sea, sabía, vamos a preguntarle a don Francisco Avilés. O sea, se notaba que los compañeros lo consideraban un maestro. Bueno, pues para mí yo podría seguir hablando de anécdotas y de lo que era. Yo creo que queda definido y ahora yo creo que en el escrito que ha hecho tanto la hija, su nieta Marta como Zacarías, se recogen muchas de las facetas que tiene don Francisco. Bueno, sirva este acto porque queremos desde la asociación mostrarle una pequeña muestra de consideración y cariño hacia él. Y final me voy a tomar la licencia por todo y por mi parte y por los compañeros, pues de decirle que gracias, maestro. Nos han marcado y nos has dejado huella. Y eso hay que decirlo. No ha existido la posibilidad hasta ahora, no hemos podido concretarlo, aunque en nuestras mentes, siempre que nos reuníamos, antiguos compañeros, salía oye, a las prácticas, oye, eso en el ámbito de la tecnología de la docencia, de los que venían de Sange, se recordaba aquello, ¿no? Y ya para terminar, ya que estamos aquí, y yo creo que una de las actividades de nuestra asociación está en reconocer un poco también, hacer unas ciertas personas este tema, pues os digo que para el 24 de septiembre estamos organizando la tercera convivencia de la asociación, que va a tener lugar en Sange. Pues también, siguiendo este camino, vamos a homenajear también a otro profesor que es don Juan Sandoval, también de aquella época. Entonces, yo creo que es un camino que es bastante de agradecer que se haya tenido en cuenta. Ha salido la idea y se está llevando a cabo ya la segunda, en estas terceras jornadas, el segundo homenaje. Yo agradeceros el estar aquí, el habernos permitido hacer esto, y paso la palabra a mi compañero y comisario, Zacarías Cerezo. Creo que primero va a leer aquí la ¿Va a leer? presidente. Sí, pues venga, perdonad. Buenas noches o buenas tardes. Daros las gracias a todos los que habéis podido asistir y a la familia, a David, por tan buena mañana que hemos pasado aquí haciendo el montaje de la exposición. Yo realmente lo que voy a hacer en este primer momento es ponerle voz a las palabras del presidente de la Asociación de Amigos de la Escuela Sange, que no ha podido estar. Familia de don Francisco Avilés, Valencia, 13 de junio de 2016. Estimada familia Avilés, causas ajenas a mi voluntad me restan la oportunidad de estar con vosotros en un día tan señalado, pero la distancia física no impide la cercanía espiritual. Vaya en primer lugar la gratitud de la Asociación de Amigos de la Escuela Sange y de la mía propia por todas las facilidades que nos habéis prestado para la realización de nuestro modesto homenaje a don Francisco Avilés. No me corresponde glosar la figura de don Francisco, pero sí recordar su gran humanidad, en todos los sentidos. Cursé estudios de química, por lo que no trabajé directamente con él, pero vivimos el arreglo del tanque en aquel 1962 y colaboramos en la construcción de los talleres. Personas como don Francisco nos enseñaron a hacer nuestro trabajo bien, a compartir lo que teníamos, poco en aquellos tiempos, sin esperar ninguna recompensa más que la satisfacción de ser honesto y haber cumplido nuestro deber. A lo largo de la vida nos encontramos con muchos profesores, pero con pocos maestros. Don Francisco fue uno de ellos. Espero poder viajar a Murcia antes del día 24 y, si fuera posible, tener el placer de saludaros personalmente. Mientras tanto, recibid un abrazo de Antonio Cano Martínez, presidente de la Asociación de Amigos de la Escuela Sange. Y sin más, le cedemos la palabra a don Zacarías.
Creo que esta exposición es, seguramente, no creo que exagere, una de las mejores que se van a ver en Murcia esta temporada. Estamos redescubriendo a un pintor muy importante, muy solvente, que ha permanecido en el olvido, ha permanecido ignorado, seguramente por voluntad propia, porque ahora que yo he tenido ocasión de ver esta colección, pues veo que la mitad de la obra está sin firmar. Él no se preocupó de eso, no se preocupó tampoco de promocionarse. Luego hablaremos sobre las firmas, porque la mitad de la obra está sin firmar y cuando firmaba a veces pues tenía ocurrencias de no utilizar, no eran exactamente seudónimos, sino una ocurrencia que firmaba de manera quizá estrambótica, a lo mejor fruto de ese carácter burlón, ¿no?, que comentábamos antes. Esta obra, este cuadro que estamos viendo es del 66, 67, o sea que ahora cumple 50 años. Yo este cuadro lo vi allí en Sange, en los talleres. Es una alegoría de la escuela Sange. Según tengo entendido, las pirámides pues hacen referencia a las naves, a los talleres. Y luego hay otras referencias a la química, la electricidad y la electrónica, electricidad, mecánica y química, que eran las especialidades que entonces se enseñaban allí. En el centro, no sé si se ve bien, hay un mensaje que da idea de esa proyección de interés social y de preocupación que él tenía, pero que al mismo tiempo era el espíritu de la escuela Sange, ¿no? Y dice, ¿quién soy yo para no pensar más que solo en mí, ¿no?, para pensar en mí mismo? Es un cuadro muy personal, a mí me llamó la atención porque yo prácticamente era un crío, pero ya tenía interés en la pintura y pensé pues que era pues el fruto de un profesor de electricidad que de vez en cuando pintaba, que me parecía muy solvente, pero no imaginé que era un pintor, digamos, consagrado, con una obra muy, muy personal, cosa que hemos sabido después. Yo ahora he tenido la fortuna de conocer la pintura, pero solamente una parte, porque me comentaba Loli que la obra es muy extensa. Él pintó muchísimo. Yo conozco una parte y la he estudiado. Digamos que estos días le he dedicado tiempo a ver cada detalle. Es una pintura a la que hay que mirar con detenimiento, porque está llena de detalles que tienen su significado. No conocemos exactamente su lenguaje, sus claves, no podemos tampoco saber qué quiere decir cada cosa, pero hay cosas ahí, hay un mundo muy personal, también muy contradictorio, refleja su carácter, también burlón, pero bueno, lo que sí está claro es que tiene influencias de todas las corrientes que fueron en el siglo XX, todas las corrientes desde el cubismo, el surrealismo, el impresionismo, y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Esta pintura no es de él, es de un pintor francés que se llama Fernand Leyer, un pintor que utilizaba precisamente la técnica, una técnica muy parecida. Es un pintor de la primera mitad del siglo XX. Este era un pintor muy comprometido socialmente y políticamente, afiliado al Partido Comunista. Se preocupaba mucho de los obreros, los incluía en su mundo pictórico. Era un hombre que le fascinaban las máquinas, los automóviles, y a mí me ha parecido como un personaje paralelo a Francisco Avilés, porque coincide en esa forma de pintar, en esa afición por las máquinas, en ese talento y en esa preocupación social, porque también hemos sabido por la familia, fue un hombre que muy comprometido en la defensa de la República cuando llegó el momento en la guerra, que estuvo a las órdenes de Enrique Lister, que fue apresado 2 veces y estuvieron a punto de fusilarlo 2 veces y se libró milagrosamente. Me parece que a él debió gustarle mucho este pintor, debía conocerlo muy bien. Este pintor además escribió libros maravillosos sobre la función de la pintura y bueno, podemos verlo efectivamente que hay esas líneas gruesas, rotundas, esos colores muy primarios, a veces colores complementarios que entre sí parece que producen una vibración.
Bueno, esta pintura es absolutamente maravillosa. Es como una vidriera de una iglesia gótica. Y yo lo que he visto aquí en esta pintura, bueno, esto representa, yo estoy viendo aquí una virgen de frente y de perfil. Hay aquí un laúd en el lado derecho, una referencia a la música, a él le gustaba mucho la música. Pero luego hay aquí una paloma que, relacionada con la Virgen, pues podemos suponer que es el Espíritu Santo, el ojo, seguramente el ojo de Dios, que todo lo ve, pero no sabemos si es otra broma, porque esa paloma es la paloma de otro pintor surrealista, de René Magritte, un pintor belga, de una personalidad arrolladora, seguramente el pintor surrealista más personal y más original. Y vais a ver la paloma, cómo coincide exactamente. Esta paloma la pintó René Magritte 3 años antes. El nombre de este cuadro es La Gran Familia. Como se puede esperar de un pintor surrealista, pues a veces el título no se entiende qué tiene que ver con los representados, pero si os dais cuenta, la paloma tiene exactamente la misma posición, los brazos abiertos. En el cuadro de Magritte se transparenta el cielo, un cielo muy luminoso, y en el de Avilés se transparentan ahí como un campo de margaritas. El ojo es otro recurso que Avilés utiliza mucho y que también utiliza Miró, y luego veremos también cómo Avilés coge elementos de Miró y los aplica a su lenguaje. Aquí tenemos una pintura que los que conocen el panorama pictórico murciano seguramente ven unas referencias a José María Párraga. Esto no es un José María Párraga, es otra cosa. Nos puede recordar. Ellos eran muy amigos. Seguramente pues había una conexión entre ellos. Uno aprendía del otro, se transmitían ideas. Pero lo bueno de los pintores geniales es que son capaces de coger elementos, aportaciones de otros pintores para aplicarlo a su propio lenguaje. Eso no es un plagio, no es una copia. Recordemos que Picasso interpretó muchas veces las Meninas de Velázquez, por ejemplo. Rubén copió casi toda la obra de Tiziano. Y lo que hace aquí Avilés no es copiar a Párraga, pero encuentra en Párraga algo que a él le sirve y lo utiliza para hacer su propia pintura. Bueno, aquí ya tenemos otro cuadro que es una delicia y que no es nada, ni más ni menos que una interpretación de las cánticas de Santa María de Alfonso X, que él ha hecho, digamos que a su manera, mientras que en la cántica de Santa María arriba, que es la 169, la dedicada a Murcia, que tengo por aquí, tiene un título muy sugerente. Esta cántica se llama de cómo Santa María protegió una iglesia suya que está en la Risaca de Murcia, que los moros quisieron destruir y no lo consiguieron. Entonces, arriba en la cántica original, en la lámina, pues se ve una partida de moros que van a destruir la iglesia y la Virgen pues obra el milagro de detenerlo. Pero Avilés lo que ha hecho en su trabajo es incluir un séquito donde están las 3 culturas. Están los judíos, los moros y los cristianos, todos que van como un séquito, aparentemente en son de paz, que van a homenajear a la Virgen de la Risaca. Y bueno, aquí nos hace otra pintura deliciosa de la Virgen de la Risaca, pero con esa intención burlona. No sabemos si se burlaba de sí mismo o se burlaba de los demás. O sea, ¿es ese cuadro? No. Creí que estaba aquí. Bueno, le he puesto un pie que seguro que lo ha sacado de este cuadro de Miró, porque él era un admirador de Miró. Utilizaba esos signos, esas estrellitas, las estrellitas, estos símbolos que no sé lo que son. Pero aquí tenemos un ojo de Miró, típico de Miró.
Y luego pues ha representado abajo el río Segura, supongo que es el río Segura, y la huerta, los pimientos, y aquí al lado izquierdo, que no se ve, pues hay un tomate. Y aquí vemos el paralelismo para que veamos el ojo de Miró, que incluía en todos sus cuadros las estrellitas, etcétera. Y voy a lo mismo, no es un plagio, no en absoluto, no tiene nada que ver, es otra historia. Bueno, para los pintores la composición de una obra es, digamos, la viga maestra. Es esencial hacer una buena composición de un cuadro para que tenga interés. Tenemos unos elementos que queremos colocar en un cuadro. Cambiándolos de posición estamos cambiando el mensaje. En los cuadros de la crucifixión, tradicionalmente, en el Gólgota, cuando se pinta en el Gólgota la crucifixión, hay en los pies de la cruz una calavera que pasa por ser la calavera de Adán, del primer hombre sobre la tierra, porque según los escritores medievales, el Gólgota, el monte de las calaveras, es donde se enterró a Adán. Lo que hace Avilés es trastocar la composición de la crucifixión y nos pone la calavera, suponemos que la calavera de Adán, la pone en el centro del cuadro, y lo que nos está haciendo es una llamada de atención, porque la calavera significa la muerte, significa el paso de esta vida a la otra. En realidad, los cuadros que incluyen, que hacen esa referencia al paso del tiempo, a la vanidad, se les llama vanitas, porque viene del Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad en el sentido de banalidad, de banal, la banalidad de todo. Por lo tanto, el cráneo humano es el símbolo de la muerte y es lo que él nos está transmitiendo, su preocupación por el paso del tiempo, por el más allá, por la muerte. Y el género de las vanitas era muy popular en el barroco, en los tiempos de la Contrarreforma. Luego aquí tenemos el alfa y el omega, a la izquierda, alfa y el omega, y aquí tenemos una huella. No sabemos muy bien qué quiso él representar, pero bueno, la huella del paso del tiempo. Bueno, este es un cuadro fascinante, a mí me intriga muchísimo. Es como otra vidriera. No es la Virgen, yo creo que no es la Virgen. Yo voy a arriesgar ciertas hipótesis. No sé si la familia me puede a mí aclarar algo de esto. No parece la Virgen, porque no tiene el halo de la divinidad que comúnmente se representa, pero puede ser el mito de la doncella y el dragón. El dragón está atacando al caballo, parece que lo tiene sometido, lo tiene vencido. No está San Jorge. Jorge es un nombre familiar, aquí hay un nieto que se llama Jorge. No sabemos si el dragón ya se ha merendado a San Jorge o, precisamente por esta fecha, el Papa Pablo VI sacó a San Jorge del calendario, del santoral, quiero decir, porque no hay constancia de que San Jorge existiera. Si no existió, ¿para qué lo iba a incluir? Puedo pensar, a lo mejor es eso, ¿no? Por otra parte, también escribía su nieta, creo que, no sé si ha sido María Dolores, que él tenía un bastón con la cabeza de un caballo, porque le gustaban los caballos y él se identificaba mucho con el caballo. Y en este cuadro el caballo está siendo atacado muy duramente y está prácticamente vencido. Puede ser una referencia a un momento determinado en el que él se sintiera así. Luego además tenemos una llave gigante para lo que es la pintura, y las llaves tienen también mucho simbolismo. La llave del paraíso, la llave del conocimiento, la llave del calabozo, cada uno puede interpretarlo de una manera, pero no es una llave medieval como es esta lámina o pretende ser, no es una llave medieval, es una llave contemporánea, seguramente de las que él llevaba en su llavero.
A lo mejor simplemente la llave de su casa y no quiere decir nada, porque los surrealistas son así, nos quieren a veces entrampar, nos dan pistas falsas. No sabemos lo que es. En cualquier caso, la pintura es una delicia. Aquí tenemos un bodegón, ahora veremos otro bodegón, por ejemplo. Picasso hizo muchos bodegones de este tipo, Juan Gris también, y él pues bebió de todo eso. Aquí tenemos uno de Juan Gris que tiene elementos muy parecidos, las ventanas mallorquinas, la guitarra y el balcón. Bueno, aquí tienes la música, la referencia a la música. Él cantaba, lo decía Loli, él cantaba tango, cantaba zarzuelas en familia y le gustaba bailar, o sea que la música siempre ha estado presente en su vida, la guitarra. Aquí tenemos una corona. Lo que sí sabemos es que él tuvo un contacto con Alfonso XIII, con la Casa Real, porque cuando estaba en Cuatro Vientos, en la aviación, en el servicio militar, pues lo llamaron a la Casa Real para que revisara o para que pusiera a punto los coches del rey o no sé qué cosa. Y la reina Cristina bajó porque quería que le explicara, tenía curiosidad por la mecánica, que le explicara, que Francisco Avilés que le explicara cómo funcionaba el coche real. Y él guardaba muy buen recuerdo de aquello y de hecho pues a una de sus hijas, la segunda, le puso el nombre de Victoria, como la reina Victoria. Puede ser una referencia. Tenemos también una bombilla. La bombilla, pues como los tebeos, son las ideas, el conocimiento o simplemente una referencia a su profesión de profesor de electricidad. Pero lo más intrigante, bueno, también tenemos iniciales, que esto aparece en muchas pinturas, que quizás sean referencia a los nombres familiares, ¿no? Una L, una D, no lo sé. Esto seguramente el secreto lo Loli y Daniel, ¿no? Puede ser, claro. Y luego lo de las cartas sí es muy intrigante, porque aquí tenemos un as, pero tenemos una carta final, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿El final de qué? ¿Es el final de la partida, ¿no? De esta partida que es la vida? Hay siempre una preocupación por la trascendencia. Bueno, este es el ejemplo que traía por comparación, porque este es este tema de los bodegones cubistas ha sido muy, muy frecuente en muchos pintores. Bueno, su autorretrato, de nuevo, incluye las notas musicales, la música, una L, creo que también es Loli, ¿no? Referente a... Bueno, no lo sabemos. Y luego aquí hay unos símbolos, una escalera que sube y que penetra por un túnel oscuro, seguramente una referencia al mundo surrealista de Dalí. Un tornillo, su interés por las máquinas y su profesión, sus inventos. Y luego estas dos piezas creo que son herramientas también, pero no sé muy bien lo que significan. Bueno, esto es una pintura deliciosa de un domingo de Ramos, casi naif, muy bonita, no sé si naif o medieval, ¿no? Que era el burro con alas. Y es una delicia. Bueno, en general toda la colección. Bien, estoy terminando. Bueno, las obras de Paco Vilas, como he dicho antes, hay que verlas en todos sus detalles, hay que analizarlas y lo que vamos a encontrar siempre son más preguntas que respuestas, porque realmente, y además la gente intelectual, la gente preocupada, la gente genial hace siempre más preguntas que respuestas. Bueno, sí, el capítulo de las firmas es muy interesante, porque como comentaba al principio, la mitad de sus pinturas no la firmó. No sé si es que era tan consciente de que su pintura era reconocible que no hacía falta firmarlo, pero más bien pienso que es que se tomaba un poco a broma su propia obra y no se promocionó o pintaba para sí mismo, para su familia. Generalmente cuando alguien no firma, que a todos los pintores nos gusta cuando terminamos una obra decir esto lo he hecho yo y aquí queda constancia y además nos parece como un momento solemne, ¿no? Que lo disfrutamos, nos gusta firmar nuestra obra. Bueno, pues la mitad de sus obras no la firmó y seguramente que se reía un poco de sí mismo. Esta de 1961, estas firmas son de algunos cuadros que hay aquí. Aquí firma F.A.,
pero no firma F.A. las dos mayúsculas, ¿no? Firma FA, Francisco Avilés, de esa manera tan simple, tan sencilla, en el 61. Aquí en esta del 62 firma Seliva, que es Avilés al revés, muy propio también de los surrealistas, como un acertijo, ¿no? En esta, que es esa, donde hace se apropia del lenguaje de Miró, hay firma como Paco Miró y además con K, como hacen ahora los grafiteros y la gente de la cultura alternativa. Era ya un precursor. Bueno, esta es su firma más habitual, Avilés, con minúscula, sin Francisco, en minúscula, 77. Luego aquí esta, que es precisamente la de la Virgen de la Risaca que he comentado antes, aquí pues lo estáis viendo, ¿no? Por no repetirlo, no es de la Rocha. En el 75, pues tuvo esa, yo creo que es una ocurrencia. Y luego tenemos algunos poemas de él y vemos que firma Mistol, porque limpia, que era su intención a lo mejor, limpia y de esplendor. Y nada más, yo con esto termino. Gracias. Águeda nos va a leer ese poema que figura en el catálogo, que tiene mucha ironía y que tiene también algunas claves, algunas referencias a Sange. Sí, bueno, en esa visita a casa de Loli, en la que nos abrió sus puertas, nos ofreció su cajón de recuerdos, me siento afortunada, tuve la fortuna de poder leer cartas entrañables, poemas, no sé, me marcaron de tal manera que yo pedí a Zacarías que al menos, aunque era una exposición de pintura, un homenaje a su pintura, que no dejásemos de poner algo. Entonces encontramos Jorge nos envió algunos poemas, entre ellos seleccionamos este, que habla, entendemos que su cercanía al colegio Asange, a lo que nosotros representamos, la Asociación de Amigos de la Escuela Asange, y bueno, yo dar las gracias porque nos permitiese y decidiese tomar al final incluirlo. A ver qué tal. Aires cercanos. Qué deslumbrante es el día. Qué gozo vivir feliz. Qué felicidad no tener letras. Qué pena nos da la noche. Qué fruto nos da la tierra. Qué normas nos da la escuela. Qué claro está el ideario que saca de las tinieblas. Como un lago de ilusiones, damos clase con prudencia y como rayo de luces desplegamos nuestra ciencia. Aires cercanos de cipreses y de camposanto mudo, aires musicales de altavoces, aires teatrales, aires de pego, aires de duques y de frailes. Mistol. Precioso. No sé si interpretáis el poema, la zona donde daba clases don Francisco, como decía, nos hacía reflexionar muchas veces. Estaba pegada al cementerio, en medio de los talleres, las ventanas las abría y veía las lápidas, hacía así con la mano y tocaba en la cruz de al lado, o sea que estaban los cipreses en el mismo sitio, o sea que a eso llegaremos, lo que va a quedar la vida. Y bueno, y hace una serie de referencias ahí que dan. Bueno. Sí, bueno, antes de acabar, pues si hay alguna persona creo que quiere tomar para hacer alguna pequeña semblanza o rememorar algún detalle, anécdota o de los que están aquí Los presentes. compañeros de Sange querrán a lo mejor algunos decir su impronta, algún recuerdo. Antonio, Pepe. Pepe. Yo no sé si debo hablar, no querría escandalizar a nadie. No querría escandalizar a nadie. Para mí, don Francisco, y fue don Francisco allí. No me hace falta, gracias. Ay, perdona. Es que yo hago ver a todos y vamos a acabar con Francisco. Fue don Francisco desde el momento que llegó fue don Francisco. Don Francisco Avilés, siempre don Francisco, siempre era don Francisco, y no porque fuera dominante, sino porque tenía autoridad, tenía lo que se llama autoridad. Entonces, yo lo conocí en el verano del 62, justo en esa entrevista que se ha referido aquí.
no le ofreció el padre ese sacrificio. Desde la primera respuesta sabía que era, bueno, no escandalice, yo creo que para mí era un ácrata, un hombre libertario, valiente. Nunca negó su pensamiento. Y ahí la poesía dice Pego. Pego era el provincial. Duque. Aires de Pego. Aires de Pego. Duque, cuando dice Duque, era el padre de Duque, era el director del colegio en ese momento. No se escondía, su pensamiento no lo escondió jamás. O sea, debemos estar orgullosos de él y la familia más. Él no escondió nunca su pensamiento. Nunca escondió su pensamiento. Se la estaba jugando en la entrevista esa, buscaba un trabajo que necesitaba, había tenido su experiencia americana, había sido engañado por 4 o 5 prebotes de Murcia, había sido engañado. O sea, él está en el inicio de un fabuloso negocio de bomba, una industria de bomba. Él está en los corchos del Orange Cruch, que era la Coca-Cola de los años 57 en Murcia. Él está en el negocio de los embragues. Yo creo que él está incluso en el negocio de los ascensores. Fue un precursor. En el año 60 se hacían las casas de 4 pisos para no tener que poner ascensor. Y ahí donde se ve el dibujo de un coche, o se ve el esquema de un coche, detrás montó al año siguiente el esquema de un ascensor. Y luego pues, en Murcia nació una empresa potentísima de ascensores. Mucha gente pensó que le había engañado. No lo engañó. Tenía grandísimas ideas, era generosísimo, lo dio todo. Y su éxito con los alumnos, él creó escuelas, sin ser formalmente un profesor, porque la profesora formalmente era Nati, su esposa. Sin ser formalmente un profesor, él resultó ser un maestro de magnitud de primera estrella. ¿Por qué? Porque lo entregaba todo. Todo lo que sabía lo ponía encima de la mesa. Todo lo que sabía lo ponía encima de la mesa. Todo lo que sabía lo ponía encima de la mesa. Nunca ocultó sus pensamientos. Yo lo conocí en el año 62, él tenía en ese momento 52, el jesuita que lo estaba examinando tenía 40 y yo no tenía 19. Es que a veces la cronología es de, bueno, es que qué viejo, lo conocí en el 69. No, yo era un chaval que no tenía todavía 19, que ya tenía cierta culturilla, el cura tenía 39 y él tenía 51. Claro, él ya se fue en el 77, hace 39. Claro. Yo duermo con él. Yo desde que me casé en el 71, en la cabecera de mi cama de matrimonio hay una virgen, un amparo valenciana y un San Isidro Labrador pintado por él en 1900, en 1966. O sea, lo que hay detrás de mi cabecera es un Avilés y tengo también su autorretrato, o un retrato para mí, no es mi autorretrato. Un retrato. Fue un gran tipo, merece la pena que hayamos hecho esto, se quedó con la gana de verla, bueno, pues la tiene aquí. Hay una frase que no es mía, algunos piensan que se entierran las ideas nunca se entierran, se plantan. O sea, los que pensaron que lo habían engañado, se equivocaron, no lo habían engañado. Él dio las ideas, dio los negocios, dio su cultura, dio su profesión, y sus ideas no estaban enterradas, estaban plantadas. Y por eso está aquí su pintura, lo ha dicho muy bien esta cabilla, ha hecho una tarea de comisario encomiable, te felicito por ella, y las demás ideas pues están. Hoy, seguramente don Francisco Avilés sería un antisistema. Con Franco era muy fácil ser antisistema, pero yo estoy seguro que don Francisco Avilés, me niego a llamarle Paco Avilés, don Francisco Avilés hoy sería un antisistema, un ácrata antisistema y militante de la duda, lo pone en el catálogo, militante de la duda, no teniendo ninguna creencia religiosa en ese momento cuando entró en la escuela, nunca se ocultó, pero luego quiso participar en unos ejercicios espirituales, militó en la duda, que es donde militan la gente inteligente, en la duda, no en el dogma. Y de hecho su obra está llena de referencias al mundo espiritual en general. Bueno, yo me voy muy feliz de que... Y su última frase, él murió durmiendo. Pero aquella noche, a mi madre, mira por dónde. Diga a nadie que si fuera verdad que él otra vida. Que la duda fue
Sí, sí. sentiría el mal, se sentiría lo que fuera, pero eso fue lo último que dijo. Mira que sí es verdad que hay otra vida. Pues nada, enhorabuena familia, enhorabuena a la Pues nada, asociación. gracias yo a todos vosotros, la verdad, por este esfuerzo. Nunca se nos hubiera ocurrido el hacer una cosa así a la familia, porque teníamos asumido que él pintaba como... porque tenía demasiadas ideas. Estaba terminando un cuadro y a lo mejor veréis que hay muchos que se asemejan, pero había una variante, nunca copiaba uno de otro. Sí, sí. Es decir, continuamente, era una fuente. Lo mismo que para cualquier problema, él buscaba una solución para todo. Decía, mi cuñado a José Antonio, que de motor Ibérica, que tenía no sé cuántos coches, se le paró y dejaba una peseta. No sé dónde se la puso y el coche funcionó. Y aquello, pues, se quedó maravillado. Que sabía tanta mecánica y tanta cosa. Y dice, pues si es que esto es así, ¿no? Enhorabuena. Así es la cosa. Pues nada, muchísimas gracias a todos, de parte de la familia. Bueno, la asociación queremos agradecer a Loli. Vamos a tener un pequeño detalle con ella simplemente. Es una tontería, pero pensamos que queríamos, nos ha salido a hacerlo. Hubiera quedado en el baúl de la Que lo sigas haciendo en tu casa para escuchar, para leer y para poder hacer más cosas, porque creo que vale la pena. No, era ¿cómo diría yo? Era un poco sin fondo, era capaz de opinar de todo, era una ácrata, era en contra de todo. Tú siempre, hija mía, vota a la oposición. Es decir, siempre en contra del que sea. No, y tenía razón. La oposición obliga al que se compromete. Tenía toda la razón del mundo. Tú siempre a la oposición. En fin, que ahí estamos. Bueno, Genio y figura. Sí, era una con otra. Anécdotas, yo no sé, es que era una con otra. intentaremos hacer una segunda Tantos- parte, ¿no? Tanto es así que cuando él murió yo necesitaba comunicarme con él. Todos los días hablaba con él y sigo hablando porque es que disfrutaba. Es decir, era una mente tan joven, tan despierta, tan viva, es decir, continuamente poniendo todo en tela de juicio. Y sigo. Tanto es así que voy a unos cursos de teología y hago mis preguntas, pero que son preguntas tal vez inducidas por él. Y incluso los franciscanos me dicen, ¿por qué piensas así? Digo, hijo mío, no lo sé. Pero tengo la cabeza... Yo, la gena es que tú me estás diciendo una cosa y yo estoy pensando en las 6 contrarias. O en las 6 que tienen relación. Y entonces me surgen una cantidad de preguntas que por ejemplo, vamos a ver, le dijo el otro día un franciscano, oye, es que una vez que uno se muere se puede quedar inquieto. ¿Y por qué me dices eso? Yo, porque rezáis por la paz. Es decir, el descanso eterno se puede quedar así como... Digo, ¿por qué piensas eso? Digo, hijo mío, yo no lo sé, pero yo estoy yendo a una ceremonia y estoy oyendo al cura lo que me está diciendo, porque eso sí, mi padre lo tenía muy presente, el valor de la palabra. Las palabras tenían que ser justas y nunca engañosas, es decir, era la expresión del hombre como pensamiento, y en eso se distinguían de los animales, que no... Bueno, una historia de esa así, que yo la oía de que era así chiquitina, porque me llevaba a todos los sitios, con sus amigos. Yo he oído conversaciones de fútbol, de política, de la guerra, todo eso con él. Y eso de la palabra marcaba. Claro, no, es que las cabezas de los niños, yo os lo digo como maestro, la inteligencia o las neuronas, se organiza la mente pues de 5 o 7 años, desde el nacimiento hasta los 7 años. Y yo he oído conversaciones muy profundas de mis tíos, de mi padre discutiendo con sus cuñados,
y con todo el mundo que se le pusiera por delante y yo escuchando. Entonces, claro, esa cabeza pues se organiza de esa forma, ¿no? No, sí. Bueno, pues aquí estamos para lo que... Vamos a disfrutar de vamos a disfrutar de la exposición y vamos a hacer algunas fotos, si os parece, la familia. La foto de grupo lo ponemos aquí, Sí. la familia y todos los que acompañamos aquí.